Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las sombras susurran historias y el miedo cobra voz. En esta ocasión, les traemos 3 leyendas del estado de Veracruz, relatos nacidos entre la selva, los ríos y los pueblos, donde lo inexplicable aún camina entre los vivos. Si este video es de su agrado, les invitamos a suscribirse al canal. Es completamente gratis, y a dejar su like, ya que eso nos ayuda a seguir trayendo más historias que erizan la piel. Sin más que decir, comenzamos. Hace más de 200 años en la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz, ocurrió algo que hasta el día de hoy la gente recuerda con un escalofrío. Esta historia no es un simple cuento inventado. Hay documentos antiguos que prueban que realmente existió una mujer acusada por el Santo Oficio, y su caso fue tan extraño que sigue asustando a quien lo escucha. En aquellos tiempos, cuando España gobernaba estas tierras, las personas vivían con miedo constante. La Santa Inquisición vigilaba cada movimiento, cada palabra, cada gesto que consideraban diferente o sospechoso. Bastaba con que alguien te señalara para que tu vida se convirtiera en una pesadilla. Y en ese ambiente de terror, apareció ella. Nadie sabía su verdadero nombre. Algunos la llamaban Soledad, pero la mayoría simplemente la conocía como la mulata. Era una mujer de piel morena, con el cabello oscuro que caía en ondas sobre sus hombros. Su belleza era tan impresionante que cuando caminaba por las calles empedradas de Córdoba, todos volteaban a verla. Los hombres se quedaban paralizados, las mujeres susurraban entre ellas con envidia y desconfianza. Lo más inquietante de la mulata no era solo su apariencia, era algo más profundo. Algo que no se podía explicar con palabras simples. Ella jamás envejecía. Pasaban los años, pasaban las décadas, y su rostro seguía igual de joven y hermoso. Las arrugas no aparecían en su piel, las canas no llegaban a su cabello. Mientras las mujeres que habían sido jóvenes con ella se convertían en ancianas, la mulata permanecía exactamente igual. Vivía sola en una casa pequeña y humilde, alejada del centro de la ciudad. La gente decía que nunca había visto a sus padres, que nadie sabía de dónde venía realmente. Apareció un día en Córdoba, y desde entonces se quedó ahí, como si hubiera brotado de la nada. Esta soledad en la que vivía solo aumentaba las sospechas. En aquella época, una mujer que viviera sin familia, sin esposo, sin hijos, era vista como algo antinatural. Pero la mulata tenía un don especial que la hacía todavía más misteriosa. Conocía secretos antiguos sobre plantas y hierbas. Sabía preparar remedios para toda clase de dolencias. Los pobres, los esclavos, las personas que no tenían dinero para pagar a un médico, acudían a su casa en busca de ayuda. Ella les preparaba brebajes y pociones que curaban fiebres, dolores, heridas que no sanaban. Muchos aseguraban que sus remedios funcionaban como por arte de magia, y ahí estaba el problema, la palabra magia. En aquellos tiempos oscuros, cualquier cosa que no se pudiera explicar se consideraba obra del demonio. La Inquisición castigaba duramente a quienes practicaban la curación con hierbas, a las mujeres sabias que conocían los secretos de la naturaleza. Las llamaban brujas, y el destino de una bruja era horrible. Los rumores comenzaron a crecer como una plaga. Las vecinas murmuraban en las esquinas. Los hombres hablaban en voz baja en las cantinas. Decían que la mulata había hecho un pacto con el diablo, que por eso nunca envejecía. Juraban que por las noches, cuando todo el pueblo dormía, una luz extraña salía por las rendijas de las ventanas de su casa. Una luz rojiza y parpadeante, como si en el interior hubiera un fuego que nunca se apagaba. Algunos vecinos aseguraban haber visto sombras moverse dentro de esa luz, figuras que no parecían humanas. Otros decían haber escuchado voces en idiomas desconocidos, cánticos que helaban la sangre. Los más atrevidos contaban que el mismo diablo visitaba a la mulata cada noche, que ella lo recibía en su casa y hacían tratos oscuros mientras el resto del pueblo temblaba en sus camas. La mulata trataba de vivir su vida con tranquilidad. Cada domingo acudía a misa, se arrodillaba en la iglesia, rezaba como todos los demás.
Intentaba demostrar que era una buena cristiana, que no tenía nada que esconder. Pero no importaba cuánto rezara o cuántas veces fuera a la iglesia. La gente ya había decidido lo que ella era. Las autoridades del Santo Oficio comenzaron a vigilarla. Mandaban espías a seguirla por las calles, a observar su casa durante la noche. Querían encontrar pruebas de que practicaba la brujería. Buscaban cualquier señal que confirmara las acusaciones. Pero la mulata era cuidadosa. Nunca la encontraron haciendo nada prohibido. Solo la veían preparando sus remedios, atendiendo a los enfermos, viviendo su vida solitaria. Los años pasaban y la tensión aumentaba. Cada día que la mulata seguía sin envejecer, las sospechas se volvían más fuertes. Cada persona que curaba, cada remedio que funcionaba, era visto como evidencia de sus poderes sobrenaturales. La gente empezaba a tenerle miedo. Ya no acudían a ella en busca de ayuda. La evitaban en las calles. Cruzaban al otro lado cuando la veían caminar. Ella se dio cuenta de que algo terrible se estaba preparando. Podía sentirlo en el aire, en las miradas de odio y terror que le lanzaban, pero ya era demasiado tarde para escapar. El destino ya había comenzado a tejer su red alrededor de ella, y pronto esa red la atraparía sin posibilidad de liberarse. Una noche oscura, cuando la luna apenas iluminaba las calles de Córdoba, llegaron a la casa de la mulata. Eran hombres del Santo Oficio, vestidos de negro, con antorchas en las manos. Sus rostros estaban serios, llenos de una determinación fría. Golpearon la puerta con fuerza, y cuando ella abrió, sin decir palabra, la tomaron de los brazos y la arrastraron fuera de su hogar. La acusación era clara: brujería, pacto con el demonio, herejía contra la fe católica. Las palabras sonaban como sentencias de condenación. No importaba que ella negara todo, que jurara su inocencia, que pidiera clemencia. La decisión ya estaba tomada. Los vecinos habían testificado en su contra. Decían haberla visto realizar rituales extraños, invocar espíritus malignos, volar por los cielos en las noches de luna llena. La llevaron a la cárcel de la Inquisición. Era un lugar horrible, húmedo y oscuro, donde la luz del sol jamás entraba. Las paredes estaban manchadas con la historia de otros prisioneros que habían pasado por ahí antes que ella. Olía a moho, a desesperación, a miedo antiguo. La encerraron en una celda pequeña, con apenas espacio para acostarse en el suelo de piedra fría. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La mulata permanecía encerrada, esperando el juicio que decidiría su destino. Pero algo extraño comenzó a suceder en esa prisión. Los guardias que la vigilaban empezaron a contar historias inquietantes. Decían que por las noches escuchaban a la mulata hablar con alguien, aunque sabían que estaba completamente sola en su celda. Uno de los guardias juró haber visto una sombra entrando por la ventana con barrotes. Una sombra que no proyectaba ningún cuerpo, que se movía como si estuviera viva. Otro aseguró que una madrugada, cuando hacía su ronda, vio a la mulata flotando a varios centímetros del suelo, con los ojos cerrados, murmurando palabras en un idioma que jamás había escuchado. El rumor más perturbador era el de las cadenas. La tenían encadenada a la pared, con grilletes pesados en los tobillos y las muñecas. Pero cada mañana, cuando los guardias entraban a darle su escaso alimento, encontraban las cadenas sueltas en el suelo. La mulata seguía ahí, sentada tranquilamente en una esquina, como si nunca hubiera estado amarrada. Los guardias volvían a colocarle los grilletes, ajustándolos más fuerte esta vez. Pero al día siguiente, las cadenas estaban otra vez en el suelo. Esto aterrorizó a todos los que trabajaban en la prisión. ¿Cómo era posible que una mujer encadenada pudiera liberarse noche tras noche? ¿Qué clase de poder tenía? Los guardias comenzaron a negarse a entrar solos a su celda. Iban siempre en grupos de 2 o 3, rezando en voz baja, haciendo la señal de la cruz constantemente. El inquisidor a cargo del caso era un hombre duro, sin compasión. Había condenado a decenas de personas antes que a ella. No le temblaba la mano al dictar sentencias terribles, pero incluso él comenzó a sentir algo extraño cuando interrogaba a la mulata. Ella lo miraba fijamente a los ojos, sin parpadear,
sin mostrar miedo. Y en esa mirada había algo que lo hacía sentir incómodo, como si ella pudiera ver dentro de su alma, como si conociera todos sus secretos y pecados. Durante los interrogatorios le hacían preguntas una y otra vez. Le exigían que confesara sus crímenes contra Dios. Le mostraban los instrumentos que usaban para arrancar confesiones a los prisioneros más obstinados, pero la mulata permanecía en silencio, o simplemente repetía que era inocente, que nunca había hecho nada malo. Los meses en prisión se alargaban. El juicio parecía no tener fin. Los documentos se acumulaban. Los testimonios en su contra crecían cada día. La gente del pueblo, azuzada por el miedo y la superstición, inventaba historias cada vez más fantásticas sobre ella. Decían que había provocado sequías, que había enfermado al ganado, que había hechizado a jóvenes para que se enamoraran perdidamente de ella y luego los abandonara enloquecidos. Mientras tanto, en su celda, la mulata parecía cada vez más tranquila, como si supiera algo que los demás ignoraban, como si tuviera un plan secreto que nadie podía imaginar. Los guardias notaban que a veces sonreía sin razón aparente, mirando las paredes de piedra como si pudiera ver a través de ellas. Una noche, uno de los guardias más jóvenes se atrevió a preguntarle directamente. No debería haberlo hecho, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Le preguntó si era verdad todo lo que decían de ella, si realmente tenía poderes sobrenaturales, si había hecho un pacto con fuerzas oscuras. La mulata lo miró con esos ojos profundos y misteriosos, y entonces habló. Su voz era suave pero firme, con un tono que parecía venir de muy lejos. Le dijo que había cosas en este mundo que la gente común no podía comprender, que existían secretos antiguos, conocimientos que venían de tiempos anteriores a la llegada de los españoles a estas tierras, que ella había aprendido esos secretos, pero que jamás los había usado para hacer daño. El guardia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en las palabras de la mulata que sonaba verdadero, pero también aterrador. Salió de la celda casi corriendo, y esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mulata mirándolo fijamente. Finalmente, después de meses de espera, llegó el día en que el inquisidor tomó su decisión. La mulata sería condenada. La sentencia estaba lista. La llevarían a la plaza principal, frente a todos los habitantes de Córdoba, y ahí recibiría su castigo. El inquisidor ordenó que prepararan todo para el día siguiente al amanecer. Esa última noche en prisión fue diferente a todas las demás. Los guardias que vigilaban sintieron algo extraño en el aire. Una tensión, una electricidad que hacía que se les erizara el vello de los brazos. El silencio era absoluto, pero de alguna manera ese silencio parecía estar vivo, lleno de anticipación. Dentro de su celda, la mulata permanecía despierta. Sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz propia. Sabía que había llegado el momento de demostrar que todo lo que habían dicho de ella era cierto, o quizás de demostrar algo mucho más grande, algo que nadie esperaba. La noche avanzaba lentamente hacia el amanecer, y con cada hora que pasaba, algo inexplicable comenzaba a gestarse en esa celda oscura y húmeda. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a iluminar las calles de Córdoba, los guardias se dirigieron a la celda de la mulata. Venían a buscarla para llevarla a la plaza. El inquisidor los esperaba afuera, junto con medio pueblo que se había reunido para presenciar el castigo de la bruja. Todos querían ver el final de esta historia, que los había mantenido aterrorizados durante tanto tiempo. Pero cuando los guardias abrieron la puerta de la celda, se quedaron paralizados. La mulata estaba de pie en el centro, completamente libre de sus cadenas. Los grilletes yacían en el suelo, abiertos, como si nunca hubieran estado cerrados. Pero eso no era lo más impactante. En la pared de piedra, con un trozo de carbón, había dibujado algo. Era un barco de vela perfectamente detallado, con sus mástiles, sus velas desplegadas, sus cuerdas y hasta las olas del mar debajo del casco. El dibujo era tan real, tan preciso, que parecía salir de la pared.
Los guardias se miraron entre sí, confundidos y asustados. ¿Qué significaba ese dibujo? ¿De dónde había sacado el carbón? La mulata los miró con una sonrisa tranquila. No era una sonrisa de burla ni de maldad. Era la sonrisa de alguien que sabe algo que los demás ignoran. Los guardias se acercaron con cautela, tomándola de los brazos. Ella no opuso resistencia. Se dejó guiar hacia la salida de la prisión caminando con la cabeza en alto, con una dignidad que desconcertaba a todos. Cuando salieron al patio, el inquisidor la esperaba. Su rostro mostró sorpresa al verla tan serena, tan tranquila. Esperaba encontrar a una mujer destrozada por el miedo, suplicando perdón. Pero la mulata caminaba como si fuera ella quien estuviera a cargo de la situación. El inquisidor sintió una punzada de inquietud en el pecho, pero la ignoró. Ya era muy tarde para detenerse. Le dijeron que había llegado su última hora, que debía preparar su alma. Le preguntaron si tenía algo que decir, alguna última confesión que hacer. La mulata negó con la cabeza. Simplemente pidió un favor. Un único favor antes de que la llevaran a recibir su castigo. Pidió permiso para regresar un momento a su celda. Dijo que había olvidado algo importante. Los guardias y el inquisidor se miraron entre ellos. Era una petición extraña, pero pensaron que no había peligro en concedérsela. Estaba completamente rodeada de hombres armados. No había forma de que escapara. Además, ¿qué podría hacer? Asintieron y la escoltaron de vuelta a la celda oscura donde había pasado tantos meses. La mulata entró caminando despacio. Se dirigió directamente hacia la pared donde había dibujado el barco. Los guardias la observaban desde la puerta, con sus antorchas iluminando la escena. El inquisidor también se había acercado, curioso por ver qué era lo que ella consideraba tan importante. Entonces sucedió algo que nadie podría haber imaginado jamás. La mulata extendió su mano y tocó el dibujo del barco en la pared. Y en ese instante, lo imposible se volvió realidad. El barco comenzó a moverse. Las olas dibujadas empezaron a ondular como si fueran agua verdadera. Las velas se inflaron como si un viento invisible las empujara. Los guardias retrocedieron gritando de terror. El inquisidor se quedó congelado en su lugar, incapaz de creer lo que estaban viendo sus ojos. La mulata dio un paso hacia adelante, y luego otro, y entonces, ante la mirada horrorizada de todos, entró en el dibujo. Literalmente entró dentro de la pared, como si fuera una puerta abierta hacia otro mundo. La vieron subir por una escalerilla invisible hacia la cubierta del barco dibujado. La vieron caminar sobre las tablas que solo eran líneas de carbón segundos antes. El viento que no existía movía su cabello. Las olas que eran solo trazos en la piedra salpicaban agua que parecía real. El barco comenzó a alejarse, navegando sobre un mar que había aparecido de la nada en esa pared de prisión. Los guardias corrieron hacia la pared, golpeándola con sus manos tratando de alcanzarla, pero solo encontraron piedra fría y dura. El inquisidor gritó órdenes desesperadas, mandó llamar a más hombres, ordenó que derribaran la pared, pero ya era demasiado tarde. El barco se hacía cada vez más pequeño en el horizonte dibujado, navegando hacia un punto en la distancia que nadie más podía ver. La mulata se quedó de pie en la cubierta del barco, mirando hacia atrás una última vez. Su figura se fue haciendo más y más pequeña hasta que finalmente desapareció por completo. El barco se perdió en la distancia, y entonces, tan súbitamente como había cobrado vida, el dibujo volvió a ser solo eso, un dibujo de carbón en una pared de piedra, líneas y sombras, nada más. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se atrevía a hablar. Nadie podía procesar lo que acababan de presenciar. El inquisidor se acercó tembloroso a la pared, pasando sus dedos sobre el dibujo. Solo sintió la rugosidad de la piedra antigua. No había rastro de magia. No había puerta secreta. No había truco. La mulata simplemente se había ido. Había escapado hacia un lugar donde nadie podría seguirla jamás. La noticia se extendió por toda la ciudad como un incendio. Algunos decían que la mulata había regresado al infierno de donde vino.
Otros juraban que el diablo en persona había venido a rescatar a su sirvienta. Los más sabios simplemente guardaban silencio, conscientes de que habían sido testigos de algo que sus mentes no podían comprender. Durante días la gente se reunía afuera de la prisión, queriendo ver con sus propios ojos el dibujo en la pared. El inquisidor ordenó que lo borraran, que destruyeran cualquier evidencia de lo ocurrido. Mandó blanquear la pared completa. Pero no importaba cuántas capas de cal pusieran, el dibujo siempre volvía a aparecer, tenue al principio, pero cada día más claro, como si estuviera grabado en la piedra misma. Finalmente, desesperados, decidieron derribar esa parte de la prisión por completo. Construyeron un muro nuevo en su lugar. Pero los que vivían cerca juraban que en las noches sin luna, cuando todo estaba en silencio, podían ver una luz tenue saliendo de ese lugar. Y si te acercabas lo suficiente, si eras lo bastante valiente o lo bastante tonto, podías ver la sombra de un barco navegando en la pared. Un barco fantasma que seguía su viaje eterno hacia ninguna parte. La mulata nunca volvió a ser vista en Córdoba. Nadie supo qué fue de ella, a dónde navegó ese barco imposible, qué mundo alcanzó más allá de las paredes de su prisión. Algunos dicen que todavía vive en algún lugar, tan joven y hermosa como siempre, porque los pactos con lo desconocido no se rompen con el tiempo. Otros cuentan que su espíritu quedó atrapado para siempre en ese dibujo, condenada a navegar eternamente sin llegar nunca a puerto. Hay quienes aseguran que si visitas las ruinas de la antigua prisión en Córdoba, especialmente en las noches oscuras, puedes sentir su presencia. Una brisa fría que no viene de ninguna parte, una risa suave que flota en el aire, el crujir de maderas de un barco que nadie puede ver. Los documentos de su juicio aún existen en los archivos históricos. Páginas amarillentas que cuentan la historia de una mujer acusada de brujería que desapareció de forma inexplicable. Los historiadores debaten sobre qué realmente sucedió. Buscan explicaciones racionales, teorías lógicas, pero ninguna explicación puede borrar el testimonio de los guardias, del inquisidor, de todos los que estuvieron ahí esa mañana. La leyenda de la mulata de Córdoba se convirtió en una advertencia. Una historia que las madres contaban a sus hijos para enseñarles sobre los peligros de lo desconocido, pero también se convirtió en algo más, en un recordatorio de que en este mundo existen cosas que la razón no puede explicar, que hay poderes antiguos que sobreviven más allá de la comprensión humana, que algunas veces lo imposible puede volverse real ante nuestros propios ojos. Y si alguna vez visitas Córdoba, pregunta por la casa donde vivió la mulata. La gente del lugar te dirá que ninguna familia ha podido quedarse ahí por mucho tiempo, que escuchan pasos en la noche, que ven luces extrañas, que sienten una presencia que los observa desde las sombras, porque hay lugares que quedan marcados para siempre por aquellos que los habitaron, y hay historias que se niegan a morir, que permanecen vivas, esperando en la oscuridad, listas para recordarnos que el misterio y el terror nunca están realmente lejos. Esta es la leyenda de la mulata de Córdoba. Una historia real que se convirtió en leyenda. O quizás una leyenda tan poderosa que se volvió real. Tú decides qué creer, pero cuando cierres los ojos esta noche, tal vez veas la sombra de un barco navegando en las paredes de tu habitación. Y entonces sabrás que algunas historias nunca terminan realmente. Solo esperan el momento adecuado para volver a comenzar. En las montañas verdes de Coatepec, Veracruz, donde la niebla se enreda entre los cafetales y las calles empedradas guardan secretos de siglos, existe una leyenda que todavía hace que los habitantes cierren sus puertas con llave antes del anochecer. Es la historia de la Nahuala, una mujer que podía transformarse en bestia y cuyo encuentro nadie deseaba tener. Esta no es una simple historia para asustar niños. Los ancianos del pueblo de Pacho Viejo, una pequeña comunidad en las faldas de la montaña, juran que lo que voy a contar sucedió de verdad hace muchos años. Sus abuelos lo vivieron, y ellos lo transmitieron de boca en boca con la misma advertencia. Nunca subestimes lo que no puedes ver. Todo comenzó en tiempos donde las casas eran de adobe y las cocinas tenían fogones de leña. En esa época vivía una mujer llamada Carmela,
una lavandera humilde que se ganaba la vida lavando ropa ajena en el río. Era madre soltera de una niña de 11 años, llamada Leticia. Carmela trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba, restregando prenda tras prenda en las piedras frías del agua, con las manos agrietadas por el jabón y el frío. Cada mañana, antes de partir hacia el río con su bandeja de ropa sobre la cabeza, Carmela dejaba instrucciones claras a su hija. «Hija, te dejo los frijoles en la lumbre. Les tienes que echar leña para que cuando yo regrese estén bien cocidos. Es lo único que te pido». Leticia asentía en silencio, pero algo en sus ojos delataba miedo. Y con razón, porque cuando Carmela se alejaba por el camino polvoriento, cuando sus pasos ya no se escuchaban y la casa quedaba en completo silencio, algo terrible comenzaba a suceder. Leticia se quedaba sola en la cocina, mirando el fogón donde hervía la olla de frijoles. Al principio todo parecía normal, pero en cuanto intentaba acercarse para avivar el fuego, de entre las piedras del fogón, de ese lugar oscuro donde se acumulaba la ceniza, emergía una sombra. No era cualquier sombra. Era una forma que se retorcía, que crecía y tomaba cuerpo. Una culebra enorme, más gruesa que el brazo de un hombre adulto, se deslizaba fuera de su escondite con un siseo que helaba la sangre. Sus escamas brillaban con un reflejo verdoso bajo la luz que entraba por la ventana. Sus ojos pequeños y negros se clavaban en la niña con una inteligencia perturbadora, como si supiera exactamente lo que hacía. La criatura se arrastraba lentamente hacia Leticia, sacando su lengua bífida, dejando un rastro baboso y amarillento en el suelo de tierra. La niña retrocedía aterrorizada, con lágrimas corriendo por sus mejillas, hasta que quedaba acorralada en una esquina de la cocina, sin poder moverse, sin poder gritar. Y ahí se quedaba, paralizada por el miedo, mientras los frijoles seguían crudos en la olla. Cuando Carmela regresaba por la tarde, cansada y hambrienta después de horas bajo el sol lavando ropa, se encontraba con la misma escena desoladora. Los frijoles sin cocer, la leña sin avivar, y su hija temblando en un rincón. ¿Otra vez? ¿Otra vez no hiciste lo que te pedí?, gritaba Carmela llena de frustración. El hambre y el cansancio la hacían impaciente. ¿Qué te pasa, niña? ¿Eres floja o qué? Mamá, te lo juro, sale una culebra enorme. No me deja acercarme al fogón. Tiene los ojos horribles y me enseña la lengua. No puedo, mamá. No puedo, suplicaba Leticia entre sollozos, pero Carmela no le creía. Pensaba que su hija inventaba excusas para no trabajar, que le daba flojera cocinar. No digas tonterías. Son tus miedos, tus invenciones. Yo trabajo todo el día para que tengamos que comer y tú ni siquiera puedes prender bien el fuego. ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté? Y la regañaba fuerte, a veces hasta la jalaba del cabello, desesperada porque no entendía qué pasaba realmente. Carmela no podía imaginar que su hija decía la verdad. No podía concebir que algo tan oscuro estuviera acechando en su propia casa. Esta situación se repitió durante 2 semanas. 2 semanas de terror para Leticia. 2 semanas de hambre y frustración para Carmela. Cada día era igual. La madre se iba al río. La culebra aparecía. La niña quedaba paralizada y la comida no se cocinaba. La tensión en esa pequeña casa crecía como una olla a punto de estallar. Lo que Carmela no sabía era que esa culebra no era un simple reptil. Era algo mucho peor. Era la manifestación de una nahuala, una mujer del pueblo con poderes oscuros que podía transformarse en animales. Y esa mujer tenía razones muy particulares para atormentar a la familia de Carmela. En Pacho Viejo vivía una vecina de Carmela, una mujer a quien llamaban comadre porque había sido madrina de bautizo de Leticia años atrás. Pero detrás de los saludos cordiales y las sonrisas falsas, esa mujer guardaba un corazón lleno de envidia y rencor. Veía cómo Carmela, a pesar de ser pobre, siempre conseguía trabajo lavando ropa. Veía cómo la gente del pueblo respetaba a la lavandera por su esfuerzo y honestidad, y eso la carcomía por dentro. La comadre era el tipo de persona que prefería dormir en su hamaca todo el día antes que trabajar. Pero lo peor no era su flojera. Lo peor era que conocía artes oscuras, saberes antiguos que le habían enseñado en secreto.
Sabía cómo transformarse en animales, cómo entrar en las casas sin ser vista, cómo hacer daño sin dejar rastro. Era una nahuala, una bruja con poderes de transformación, y Carmela, sin saberlo, se había convertido en su objetivo. La envidia de la comadre había crecido tanto que decidió usar sus poderes para hacerle la vida imposible. Si Carmela no podía alimentar a su hija, si los vecinos la veían como una mala madre, entonces dejaría de ser tan respetada. Entonces estaría al mismo nivel que ella, hundida en la miseria y el desprecio. Por eso, cada mañana cuando Carmela se alejaba hacia el río, la comadre realizaba su transformación. Se encerraba en su casa, murmuraba palabras en una lengua antigua que sus ancestros le habían transmitido, y sentía cómo su cuerpo comenzaba a cambiar. Sus brazos se pegaban a su cuerpo, su piel se cubría de escamas frías, su columna se alargaba y se volvía flexible. En pocos minutos, donde había estado una mujer ahora se arrastraba una serpiente enorme, y como serpiente, se deslizaba por las calles del pueblo sin que nadie la notara. Llegaba hasta la casa de Carmela, se colaba por alguna rendija y se escondía entre las piedras del fogón, esperando el momento preciso en que Leticia se acercara para asustarla, para paralizarla de miedo, para arruinar la comida y causar problemas entre madre e hija. Pero llegó el día en que todo cambió. Un día en que Carmela, harta de la misma situación, decidió descubrir la verdad por sí misma. Esa mañana hizo su rutina normal. Preparó su bandeja de ropa, puso los frijoles en el fogón, le dio instrucciones a Leticia y salió de la casa como siempre. Pero esta vez no fue al río. Se escondió detrás de unos arbustos cercanos, desde donde podía ver la entrada de su cocina sin ser vista. Antes de esconderse había puesto una olla grande llena de agua sobre las brasas más calientes del fogón. Y se quedó ahí, agachada entre las plantas, esperando con el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Pasaron los minutos. El silencio de la mañana era interrumpido solo por el canto de algunos pájaros. Carmela sentía las piernas entumecidas de estar en cuclillas, pero no se movió. Tenía que saber qué estaba pasando realmente, y entonces lo vio. Vio como una sombra se deslizaba por el camino, una forma que se movía de manera extraña, pegada al suelo, brillando levemente bajo la luz del sol. La culebra enorme entraba a su casa, directo hacia la cocina. Carmela esperó unos segundos más, conteniendo la respiración. Luego, con pasos silenciosos, se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia adentro. Lo que vio le heló la sangre. Ahí estaba la serpiente tan gruesa como había descrito Leticia, con sus escamas verdosas y su lengua bífida saliendo constantemente de su boca. Y su hija estaba en la esquina, temblando, con lágrimas cayendo por su rostro, completamente aterrorizada. La criatura se acercaba lentamente a la niña, amenazante, dejando ese rastro baboso y amarillento en el suelo. Carmela sintió una furia que nunca antes había experimentado. Su hija había estado diciendo la verdad todo este tiempo, y ella la había regañado, la había culpado, la había hecho sentir mal. Una rabia profunda le recorrió el cuerpo. Sin pensarlo 2 veces entró a la cocina con pasos decididos. La serpiente giró su cabeza triangular hacia ella, sorprendida de verla ahí, pero Carmela no le dio tiempo de reaccionar. Agarró la olla de agua hirviendo con un trapo, y con toda la fuerza que le daban años de trabajo duro, la arrojó directamente sobre la cabeza de la culebra. El agua cayó como una cascada ardiente sobre el cuerpo del reptil. El siseo que emitió fue ensordecedor, un chillido agudo y horrible que no parecía venir de un animal normal. La serpiente comenzó a retorcerse violentamente, estrellándose contra las paredes, sacudiendo su cola, tratando desesperadamente de escapar del dolor abrasador que consumía su piel. Las escamas de su cabeza se desprendían, dejando ver carne viva y enrojecida. El olor a carne quemada llenó la cocina. Leticia gritaba desde su esquina, tapándose los oídos, y la culebra, en su agonía, logró arrastrarse hacia la puerta y escapar, dejando un rastro de sangre y piel quemada en el suelo. Carmela abrazó a su hija, ambas temblando.
ambas sabiendo que habían presenciado algo que iba más allá de lo natural. «Perdóname, mi niña. Perdóname por no creerte», susurraba Carmela mientras acariciaba el cabello de Leticia. Esa noche, ninguna de las dos pudo dormir. Mantuvieron todas las puertas y ventanas cerradas, con el fogón encendido para que la luz las protegiera de cualquier cosa que pudiera regresar. A la mañana siguiente, Carmela tuvo que ir al río a entregar la ropa que había lavado el día anterior. Mientras enjuagaba las últimas prendas en el agua fría, escuchó murmullos entre las otras lavanderas que estaban cerca. Hablaban en voz baja, pero con esa urgencia que tienen las noticias graves. «¿Ya te enteraste de lo que le pasó a la comadre de Carmela?», decía una mujer mayor mientras restregaba una camisa contra las piedras. «No, ¿qué le pasó?», preguntó otra acercándose con curiosidad. «Está muy grave. Dicen que se quemó horrible. Tiene toda la cabeza llena de ampollas y heridas y se le está cayendo el cabello a pedazos, con todo y piel. Parece que le echaron agua hirviendo encima». Carmela dejó de lavar. Sus manos se quedaron quietas sobre la ropa mojada. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Cuándo dicen que le pasó eso?», preguntó tratando de mantener la voz calmada. «Pues según ella, ayer en la mañana. Dice que fue un accidente en su cocina, que se le cayó una olla. Pero qué raro, ¿verdad? Porque nadie la vio salir de su casa en todo el día hasta la tarde, cuando ya estaba quemada». «Ajá, yo la vi por la tarde cuando salió a pedir ayuda», añadió la primera mujer. Traía la cabeza envuelta en trapos, pero se le veían las heridas horribles. Gritaba del dolor. Y lo más extraño es que las quemaduras son exactamente en la cabeza y el cuello, como si alguien le hubiera echado el agua desde arriba. Carmela sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El sonido del río se volvió lejano. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente con una claridad aterradora. La culebra había aparecido en su cocina ayer por la mañana. Ella le había arrojado agua hirviendo en la cabeza, y ahora su comadre tenía quemaduras graves en la cabeza, exactamente en los mismos lugares donde el agua había caído sobre la serpiente. «Qué extraño», murmuró Carmela más para sí misma que para las demás. «Muy extraño». Se quedó pensativa, recordando cosas del pasado. Recordó cómo su comadre siempre había sido una mujer resentida y envidiosa. Recordó las veces que la gente del pueblo murmuraba sobre ella, diciendo que sabía cosas oscuras, que practicaba brujería, que podía transformarse. Recordó los rumores sobre animales extraños que aparecían en las casas de las personas que le caían mal, causándoles problemas y sustos, y ahora todo tenía sentido. La culebra que atormentaba a Leticia no era un animal común. Era su propia comadre, transformada, usando sus poderes para hacerle daño por pura envidia. Las nahuales eran reales. Los ancianos del pueblo tenían razón cuando contaban esas historias alrededor del fuego. No eran solo cuentos para asustar niños. Carmela terminó de lavar la ropa en silencio. No le contó a nadie lo que había pasado realmente en su cocina. No dijo que había sido ella quien había quemado a la serpiente. Guardó ese secreto en lo profundo de su corazón, porque sabía que si la gente descubría la verdad, podría haber venganza. Durante los siguientes días, el pueblo entero estuvo lleno de comentarios sobre la comadre. Algunos decían que había sido un castigo divino por todas las maldades que había hecho. Otros murmuraban que alguien finalmente le había dado su merecido. Pero nadie sabía exactamente qué había pasado. La comadre se recuperó lentamente de sus quemaduras, pero quedó marcada para siempre. Perdió casi todo el cabello de la cabeza, y la piel le quedó llena de cicatrices gruesas y oscuras. Ya no podía esconder lo que era. Su apariencia mostraba al mundo el monstruo que había sido por dentro. Y lo más importante, nunca más volvió a transformarse. Algunos dicen que perdió sus poderes después de esa quemadura. Otros creen que simplemente tuvo demasiado miedo de volver a intentarlo, sabiendo que podría recibir un castigo peor. Lo cierto es que desde ese día la culebra nunca regresó a la casa de Carmela. Leticia pudo por fin cocinar en paz. Los frijoles se cocinaban sin problemas, el fogón ya no escondía sombras amenazantes, y la cocina volvió a ser un lugar normal. Pero la niña nunca olvidó aquellos ojos negros y fríos de la serpiente, ni el rastro baboso que dejaba en el suelo.
Carmela y su hija siguieron con sus vidas, pero ahora con una certeza que las mantenía alertas. En Coatepec, en esas montañas verdes donde la niebla esconde más de lo que muestra, las leyendas son reales. Las nahuales existen, y pueden ser cualquier persona que conoces, tu vecina, tu comadre, alguien que te saluda en la calle con una sonrisa mientras por dentro hierve de envidia. Los ancianos de Pacho Viejo todavía cuentan esta historia en las noches, cuando las sombras se alargan y el frío baja de las montañas. La cuentan como advertencia, como recordatorio de que no todo es lo que parece, que hay fuerzas oscuras que se mueven entre nosotros, disfrazadas de personas comunes. Y si alguna vez visitas Coatepec, si caminas por las calles empedradas de Pacho Viejo al caer la tarde y ves a una anciana con la cabeza cubierta de cicatrices y casi sin cabello, no preguntes qué le pasó. Los lugareños bajarán la voz y mirarán hacia otro lado, porque todos saben la verdad, aunque nadie la dice en voz alta. Porque en Coatepec, donde el café perfuma el aire y la niebla abraza las montañas, también existe el miedo. Un miedo antiguo que se transmite de generación en generación. El miedo a lo que acecha en las sombras, a lo que se transforma cuando nadie mira, a las nahuales que todavía caminan entre nosotros. Y la historia de Carmela y la culebra quemada es el recordatorio de que a veces las leyendas más aterradoras son las que realmente sucedieron, las que dejaron marcas en la piel y cicatrices en el alma, las que todavía hacen que la gente cierre sus puertas con llave cuando oscurece, y que los niños no se atrevan a acercarse al fogón cuando están solos, porque nunca sabes qué puede estar esperando entre las cenizas, mirándote con ojos que no son completamente humanos, esperando el momento perfecto para mostrarte que lo imposible sí existe. Y esa es la verdadera historia de la Nahuala de Coatepec. Una historia que no termina, porque mientras exista la envidia, el rencor y las artes oscuras, siempre habrá alguien dispuesto a transformarse en bestia para hacer daño. Siempre habrá sombras que se arrastran cuando creemos estar solos. Siempre habrá un siseo en la oscuridad que nos recuerde que el terror no es solo ficción, es real. Tan real como las cicatrices que todavía lleva aquella mujer. Tan real como el miedo que todavía se siente en las cocinas de Pacho Viejo cuando cae la noche. En el estado de Veracruz, entre los pueblos que guardan las historias más antiguas de México, existe una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una leyenda que todavía hace que la gente sienta un escalofrío cuando cae la noche y las calles quedan vacías. Es la historia del monje sin cabeza, un espíritu que vaga en la oscuridad buscando algo que perdió hace mucho tiempo. Todo comenzó durante la época colonial, cuando los frailes españoles llegaron a estas tierras para construir iglesias y conventos. Eran tiempos difíciles, donde los hombres de fe caminaban por caminos peligrosos entre pueblos lejanos, llevando la palabra de Dios a los pobladores. Uno de estos frailes vivía en un pequeño convento cerca del puerto. Era un hombre alto y delgado, de voz suave pero firme, que dedicaba sus días a la oración y a ayudar a los necesitados. Los habitantes del pueblo lo respetaban y acudían a él cuando tenían problemas, pero el fraile guardaba un secreto. Cada viernes por la noche, cuando el reloj marcaba las 12, él salía del convento envuelto en su hábito oscuro. Caminaba por las calles solitarias con paso firme pero silencioso. La gente que llegaba a verlo de lejos se preguntaba a dónde iba tan tarde, pero nadie se atrevía a seguirlo. Había algo en su figura que causaba temor, algo que hacía que las personas se metieran rápido a sus casas y cerraran las puertas. Lo que nadie sabía era que el fraile había roto sus votos sagrados. Se había enamorado de una joven del pueblo, una mujer de belleza singular que trabajaba en una de las haciendas cercanas. El amor que sentía era tan fuerte que lo consumía por dentro. Cada viernes se encontraban en secreto, lejos de las miradas curiosas, en una pequeña capilla abandonada en las afueras del pueblo. Allí pasaban horas hablando, compartiendo sus sueños y sus miedos. Él sabía que lo que hacía estaba mal, que había prometido dedicar su vida solo a Dios, pero su corazón no podía resistirse. Los meses pasaron y el fraile se volvió cada vez más descuidado. Empezó a faltar a sus oraciones matutinas.
Su rostro se veía cansado y sus ojos perdieron el brillo que antes tenían. Los otros religiosos del convento comenzaron a sospechar que algo extraño estaba pasando. Uno de ellos, un hombre mayor y severo, decidió vigilarlo. Una noche de viernes lo siguió en la oscuridad, manteniéndose a una distancia prudente, escondido entre las sombras de los árboles y las paredes de las casas. Cuando el fraile llegó a la capilla abandonada, el hombre mayor se acercó lo suficiente para ver a través de una ventana rota. Lo que vio lo llenó de horror y de ira. Allí estaba el fraile, abrazando a la joven, rompiendo sus votos de una manera que no podía perdonarse. El hombre regresó al convento de inmediato y despertó a los demás. Les contó lo que había visto. La noticia se extendió como el fuego. Para el amanecer, todo el pueblo sabía lo que había hecho el fraile. Las autoridades religiosas tomaron cartas en el asunto. En aquellos tiempos, la traición a los votos sagrados era considerada uno de los peores pecados que un hombre de fe podía cometer. Se convocó un juicio rápido. El fraile fue acusado de deshonrar a la iglesia y de engañar a toda la comunidad. Él no negó nada. Estaba de pie frente a sus acusadores con la cabeza agachada, aceptando su destino. Sabía que había cometido un error terrible, pero en su corazón no se arrepentía del amor que sentía. La sentencia fue cruel. Decidieron que el fraile debía pagar su traición de la forma más terrible. Lo llevaron al centro del pueblo, donde levantaron un patíbulo. La gente se reunió para presenciar el castigo. Algunos lloraban, otros miraban con miedo, y otros más sentían que la justicia se estaba cumpliendo. La joven intentó llegar hasta él, gritando su nombre entre la multitud, pero los guardias la detuvieron. Ella cayó de rodillas, llorando de una manera desgarradora que hizo que muchos apartaran la mirada. El verdugo se acercó con pasos pesados. Llevaba el rostro cubierto con un capuchón negro. En sus manos sostenía un hacha enorme que brillaba bajo el sol de la mañana. El fraile fue obligado a arrodillarse. Sus manos temblaban mientras hacía una última oración. Pidió perdón a Dios, pero también pidió que su amor fuera entendido algún día. Sus últimas palabras fueron un susurro que solo el viento escuchó, y entonces el hacha cayó con un sonido sordo que resonó en todo el pueblo. Lo que sucedió después nadie lo esperaba. El cuerpo del fraile cayó hacia un lado, pero algo extraño ocurrió en ese preciso momento. Una ráfaga de viento frío barrió la plaza, tan fuerte que apagó todas las antorchas. El cielo, que había estado despejado, se llenó de nubes oscuras en cuestión de segundos. Un trueno retumbó con tanta fuerza que hizo temblar las ventanas de las casas. La gente comenzó a gritar y a correr en todas direcciones, buscando refugio. Algunos decían que habían visto una sombra elevarse del cuerpo sin vida, una figura oscura que se movía contra el viento. Esa misma noche comenzaron los eventos que nadie podía explicar. Los habitantes del pueblo empezaron a ver algo que les helaba la sangre. Cuando caía la oscuridad y las calles quedaban vacías, una figura caminaba por los mismos lugares donde el fraile solía pasar. Era la silueta de un hombre vestido con un hábito de fraile, pero donde debería estar su cabeza, solo había vacío. Un vacío negro y terrible que parecía absorber la luz de la luna. El monje sin cabeza caminaba lentamente, con los brazos extendidos hacia adelante, como si estuviera buscando algo en la oscuridad. Sus pasos no hacían ruido, pero dejaban una sensación de frío intenso a su paso. Quienes lo veían quedaban paralizados de terror. No podían moverse, no podían gritar, solo podían observar cómo esa figura espantosa pasaba junto a ellos, buscando y buscando sin descanso. Las primeras personas que lo vieron pensaron que estaban soñando o que habían bebido demasiado. Pero pronto fueron demasiados los testimonios. Familias enteras dejaron de salir por las noches. Los comerciantes cerraban sus negocios antes de que oscureciera. Los niños eran encerrados en sus habitaciones, apenas se ponía el sol. El miedo se apoderó del pueblo de una forma que nadie había experimentado antes. Un grupo de valientes decidió enfrentarse a la aparición. Eran 5 hombres del pueblo, conocidos por su coraje. Armados con antorchas y crucifijos, salieron una noche de viernes, exactamente a la hora en que el monje sin cabeza solía aparecer.
Se colocaron en medio del camino que conducía a la vieja capilla abandonada. Esperaron en silencio, con el corazón latiendo fuerte en sus pechos. El aire estaba frío y pesado, como si algo malo estuviera por suceder. A las 12 de la noche lo vieron. La figura emergió de entre las sombras, caminando hacia ellos con ese andar lento y terrible. Los hombres levantaron sus crucifijos y comenzaron a rezar en voz alta, pero el monje sin cabeza no se detuvo. Siguió avanzando como si ellos no existieran. Cuando estuvo a pocos pasos de distancia, uno de los hombres sintió un frío tan intenso que sus piernas dejaron de responderle. Cayó al suelo incapaz de moverse. Los demás retrocedieron asustados, pero uno de ellos, el más valiente de todos, se atrevió a hablarle al espíritu. Le preguntó qué era lo que buscaba, por qué no podía descansar en paz. El monje sin cabeza se detuvo por primera vez. Giró su cuerpo hacia el hombre que había hablado. Aunque no tenía rostro, aunque no tenía ojos, todos sintieron que los estaba mirando. Y entonces sucedió algo que ninguno de ellos olvidaría jamás. Del lugar donde debería estar su cabeza salió un sonido. No era una voz humana. Era algo entre un gemido y un susurro. Algo que venía de muy lejos, de un lugar lleno de sufrimiento. El sonido formó palabras que penetraron en la mente de los hombres como agujas de hielo. La busco. Debo encontrarla. No puedo descansar hasta verla una vez más. Los hombres entendieron entonces que el espíritu del fraile seguía buscando a su amada. Buscaba a la joven que había amado en vida, la mujer por la que había perdido todo. Pero ella había huido del pueblo la misma noche de la ejecución, llevándose consigo el dolor de haber perdido al único hombre que había amado. Nadie sabía a dónde había ido. Algunos decían que se fue al norte, otros que viajó hasta la Ciudad de México. Lo único seguro era que nunca regresó. El monje sin cabeza siguió caminando esa noche, pasando entre los hombres como si fueran invisibles. Se dirigió hacia la capilla abandonada, el lugar donde había vivido sus momentos de felicidad. Cuando llegó allí, su figura se desvaneció en el aire, desapareciendo como el humo. Los 5 hombres regresaron al pueblo corriendo, temblando de miedo y de frío. Contaron lo que habían visto y escuchado. Desde entonces, nadie más intentó enfrentarse al espíritu. Los años pasaron y la leyenda se hizo más fuerte. La vieja capilla fue destruida por el tiempo y las lluvias. En su lugar solo quedaron piedras cubiertas de musgo y hierbas silvestres. Pero el monje sin cabeza no dejó de aparecer. Cada viernes por la noche, cuando el reloj marca las 12, su figura sigue recorriendo las calles del pueblo. Camina por los mismos lugares donde solía encontrarse con su amada. Pasa frente a las casas antiguas, cruza la plaza principal y siempre termina en el lugar donde una vez estuvo la capilla. Los habitantes actuales del pueblo conocen bien la leyenda. Los abuelos se la cuentan a los nietos, advirtiendo que nunca salgan solos los viernes por la noche. Algunos dicen que si te encuentras con el monje sin cabeza, debes quedarte completamente quieto y cerrar los ojos. Si lo miras directamente, si intentas huir o gritar, él te seguirá a casa. Sentirás su presencia fría en tu habitación, escucharás sus pasos en el pasillo, y cada noche soñarás con ese vacío oscuro donde debería estar su cabeza. Hay quienes juran haberlo visto en tiempos recientes. Un joven que regresaba tarde de una fiesta contó que vio una sombra con forma de fraile caminando frente a él. Cuando se acercó para ver mejor, se dio cuenta de que la figura no tenía cabeza. Quedó paralizado de terror mientras la aparición pasaba a su lado. Sintió un frío tan intenso que sus dientes comenzaron a castañar. La figura se alejó lentamente hasta desaparecer en una esquina. El joven corrió a su casa y no pudo dormir durante semanas. Todavía hoy evita salir los viernes por la noche. Una señora mayor que vive cerca de donde estaba la antigua capilla cuenta que a veces, cuando no puede dormir, escucha pasos lentos afuera de su ventana. Son pasos suaves, como si alguien caminara descalzo sobre las piedras. Cuando se asoma con cuidado, ve una sombra oscura que se mueve entre los árboles. Nunca se acerca demasiado a la ventana, solo hace la señal de la cruz y reza hasta que los pasos se alejan. Ella sabe que es el monje, buscando todavía a su amor perdido después de tantos siglos.
Los investigadores de fenómenos extraños han visitado el pueblo en varias ocasiones. Han colocado cámaras y grabadoras en los lugares donde dicen que aparece el espíritu. Algunos han capturado cosas extrañas, luces que se mueven sin explicación, sombras que cruzan frente a las cámaras cuando no debería haber nadie allí, sonidos que no pueden identificar, pero nunca han logrado explicar completamente lo que sucede. Los escépticos dicen que son historias inventadas para atraer turistas. Los creyentes saben que hay algo más, algo que la ciencia no puede explicar. Lo cierto es que la leyenda del monje sin cabeza sigue viva en Veracruz. No importa cuántos años pasen, la gente sigue contando la historia. Los niños siguen sintiendo miedo cuando llega el viernes por la noche. Las puertas siguen cerrándose con llave apenas oscurece, y en las calles vacías, cuando la luna llena ilumina el camino, todavía hay quienes aseguran ver una figura oscura sin rostro, caminando sin descanso, buscando eternamente lo que perdió hace tanto tiempo. Algunos dicen que el monje nunca encontrará paz hasta que alguien reúna su espíritu con el de su amada, pero nadie sabe dónde terminó ella sus días, dónde están sus restos. Así que el fraile sigue condenado a vagar por toda la eternidad, sin cabeza, sin descanso, sin esperanza de reunirse con el único amor de su vida. Su figura es un recordatorio de que algunas promesas no deben romperse, de que algunas decisiones tienen consecuencias que van más allá de la vida misma. Si algún día visitas esos pueblos antiguos de Veracruz, si caminas por sus calles coloniales llenas de historia, recuerda esta leyenda. Y si alguna vez te encuentras solo un viernes por la noche, cuando el reloj esté por marcar las 12, presta atención a las sombras, porque quizás, solo quizás, puedas ver una figura oscura caminando en la distancia, una figura sin cabeza que busca, y busca sin encontrar jamás. Y si la ves, no corras, no grites, solo quédate quieto, cierra los ojos, y espera a que pase. Porque el monje sin cabeza no busca hacerte daño, solo busca a alguien que hace mucho tiempo se fue y nunca regresó.